Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Muy buenas, Chem, Tomigi, Charlie, ¿qué tal? Y antes de comenzar con este episodio del informativo colchonero, muchísimas gracias tanto a Karel Marino y a Gus Andrade, que se han suscrito ambos con Prime. Muchísimas gracias por el apoyo al canal, a De Padres e Hijos. Gus Andrade ya es su octavo mes, así que, bueno, bienvenido de nuevo a la familia rojiblanca y bienvenido también a Karel Marino. Vamos con un octavo episodio del informativo colchonero, bueno, después de un fin de semana sobre todo de selecciones. Vamos a comentar lo que han hecho los futbolistas del Atlético de Madrid con sus respectivos equipos. También la posible recuperación de Jiménez, que ya ha entrenado él solito este fin de semana en su día libre, el futuro de la posición del central, que viene cargadita después de la noticia de hoy de Marca, así que nada, yo creo que tenemos bastante que decir. Y un fin de semana que también ha servido para recargar pilas, así que nada, con ganas. Esta semana ya vuelve el Atlético de Madrid, volverá la previa de ese Sevilla Atlético de Madrid y, como no, el sábado después del partido ese análisis del Sevilla Atlético de Madrid. Pues nada, vamos a empezar, pero antes, bueno, volveros a recordar lo de los parches, el tema parches. Aquí tenéis la muestra final de lo que será el parche de Padres a Hijos y tenéis la lista de precios. Si estáis interesados, lo que siempre decimos, podéis contactarnos por Twitter, Instagram o por correo electrónico, lo dejaremos en la descripción de padresahijoscontacto@gmail.com. Pues nada, vamos a empezar, yo creo, ya con el informativo. Y bueno, empezamos con noticias del fin de semana, también del viernes, que no hubo informativo, y es que ya se han, visto a los tres socios bueno, tres de los socios que cantaron lo de Vinicius, los cánticos racistas, han sido suspendidos, pero es que no es solo eso, sino que la fiscalía ha entrado también y va a investigar también la fiscalía el tema de los cánticos. Sí, sorprendente lo de la fiscalía que entre a investigar esto. Veremos en qué acaba todo. Por ahora solo se ha localizado a 3 personas, así que queda en manos de gente que, bueno, controla un poco más y veremos si con los vídeos puede sancionar a más personas. Hablando de ley, en este caso deportiva, bueno, el otro día dijimos que se intentó apelar el recurso por Mario Hermoso y ha sido desestimado. El comité de apelación ha desestimado ese recurso, así que Mario Hermoso continúa expulsado para el partido ante Sevilla. Sí, un poco. Yo creo que no se entiende esto porque al final hay un fallo en el acta arbitral. El árbitro dice que, bueno, es una falta con el balón en parado, por lo tanto se tendría que haber repetido el córner, pero no. Pita una falta normal y, de hecho, Courtois saca el balón de manera normal, una falta. Y de repente, pues el acta arbitral está mal, está sacando a un jugador una tarjeta por algo que está señalado mal en el acta arbitral, pero el Atlético de Madrid buscó todas las formas para quitar esa tarjeta amarilla a Mario Hermoso, pero finalmente no ha prosperado y por lo tanto Mario Hermoso no podrá estar el próximo día en el Sánchez Pizjuán. Y bueno, vamos con una noticia, más que una noticia son datos que han llamado mucho la atención estos últimos días. El Atlético de Madrid es el club de fútbol que más ha ahorrado en 10 años, es decir, se ha gastado 593 millones cuando por 32 jugadores debería haber pagado más o menos 675 millones de euros, una auténtica barbaridad el ahorro, que ya sabemos que este club es bastante ahorrador en ese sentido. Sí, sí, ahorran bastante. Ojalá haya algún momento en el que cambie esta forma de, bueno, yo creo que vender está bien caro, pero también yo creo que se necesita un poco de inversión. Este verano otra vez se ha vuelto a ver, ahora les entran las prisas con que se busca un nuevo central, luego hablaremos de ello, pero bueno, otra vez que quedan evidente en los números que el Atlético de Madrid la inversión que está teniendo no está a la altura del club y por las clasificaciones y por los puestos en los que ha estado en los últimos años. Mira, ahí vemos a Trippier abajo a la derecha hablando precisamente del inglés. Hay un dato que también queremos traer a este informativo. Es el jugador de la Premier League que más centros ha completado en lo que llevamos de temporada. Ahí lo vemos en primer puesto, 23 centros completados por delante de todo un Alexander-Arnold, Ward-Prowse, De Bruyne. Es decir, es un excelente centrador, ahora mismo el mejor de la Premier League. Sí, el mejor y un jugador al que echamos muchísimo de menos. Se está viendo lo que ha perdido el Atlético de Madrid con la venta de Kieran Trippier. Ya el año pasado, el medio año que no estuvo él, se notó mucho. Y este año pues se está haciendo evidente la falta de un lateral como era Kieran Trippier, un jugador que se adaptó muy bien a lo que pedía Simeone porque acabó defendiendo muy bien. Y luego lo que te daba sobre todo en ataque Kieran Trippier, las asistencias, hacía mejor a otros jugadores como Marcos Llorente. Los delanteros la verdad es que estaban muy contentos con él porque eran centros muy buenos, muy buenas a Ménez y echamos mucho de menos al Guiri Locu.
Pues nada, vamos con resultados de este fin de semana. Ya sabéis que el Atlético de Madrid no ha jugado como tal, pero sí que ha jugado tanto el B como el femenino. Empezamos por el B porque, bueno, tuvo lugar una remontada bastante meritoria. Atlético de Madrid B 4, Montijo 2. Los goles fueron de Marco Moreno, de Pablo Barrios, de Carlos Martín y de Miguélez. Una remontada prácticamente sobre la bocina porque creo que en el descuento se marcaron 2 o 3 goles. Así que el Atlético de Madrid, que, bueno, va carburando ya en este inicio de temporada y que, por cierto, ya se sabe el horario para el próximo partido. Jornada 5, Cerdañola Atlético de Madrid B, el domingo 2 de octubre a las 12 del mediodía. Sí, partido de infarto, el que se vivió el otro día del filial, se puso el conjunto visitante 0-2, marcó Marco, perdón, de cabeza, luego llegó un gol, un muy buen gol de Pablo Barrios que engancha un balón de primeras y es un auténtico golazo. Y ya en los minutos finales, en el 90, marca Carlos Martín y ya pues en los siguientes minutos se consigue hacer otro gol de penalti, así que partido de infarto. Lo bueno que el Atlético de Madrid suma 3 puntos muy importantes y lo que comentamos siempre, hay que buscar cómo sea ese ascenso a Primera Real Federación. En cuanto al femenino, pues también victoria casi sobre la bocina. Atlético de Madrid femenino 1, Alavés 0. El gol de Ludmila creo que fue casi en el 90. Por cierto, el Atlético de Madrid femenino que se pudo ver en DAZN, en YouTube, en el canal de YouTube de DAZN, gratis. Así que yo supongo que será todos los partidos de la temporada. Ya hablamos del acuerdo de DAZN con el fútbol femenino. Esto también trae los partidos para que los podamos ver en YouTube. Sí, otra victoria muy sufrida del Atlético de Madrid. Esta vez le tocó a las chicas y bueno, se consiguió ese gol in extremis de Ludmila, otros 3 puntos ante el Deportivo Alavés, así que buenas sensaciones del femenino que sigue sumando de 3 en 3. Por cierto, una Ludmila, la autora del gol, que la vimos ayer con Luis Pereira, dos brasileños, yo creo que históricos ya. Ludmila ya es historia, yo creo, del Atlético de Madrid femenino en los últimos años. Ayer marcó el gol 100 de toda su carrera como futbolista de clubes, así que enhorabuena a Ludmila, que se junta ahí con Luis Pereira bastante bien unidos. Y hablando de este partido, también dejó una imagen que llamó mucho la atención porque las colchoneras tuvieron una iniciativa, esta peña del Atlético de Madrid femenino, con bueno, el apoyo a todas las jugadoras, las 15 jugadoras de la selección española femenina que se han puesto de acuerdo para entrar en huelga, para no ser seleccionadas. Entre ellas hay dos del Atleti, que son Lola Gallardo y Ainhoa Moraza. Y como comentáis por el chat, fotaza esa de Luis Pereira con Ludmila, uno de los mejores centrales que han pasado por la historia del Atlético de Madrid, aquel mítico collar verde que vestía cada partido. Y luego aquí se sumó esta protesta contra Bilda, una situación que está viviendo el equipo femenino, por el cual han dicho que se busca la destitución de Jorge Bilda, porque es un entrenador que se considera que no está sacando el provecho que podría tener la selección femenina. Luego en diferentes comunicados se ha ido desmintiendo, así que veremos en qué acaba todo y si al final pues Bilda acaba siendo cesado por parte de la federación. Vamos ya con resultados de los jugadores internacionales por parte del Atlético de Madrid, empezando por Francia, que ha jugado dos partidos estos días. El primero fue durante el fin de semana, esa victoria de Francia ante Austria, en la que Griezmann, por cierto, dio la asistencia a Giroud y se convirtió, igualó, perdón, a Zidane como segundo máximo asistente de la historia de la selección francesa. Está a tan solo 2 asistencias de alcanzar a Thierry Henry, así que bueno, yo creo que lo conseguirá dentro de poco, pero ayer volvió a jugar Francia y esta vez perdió por 2-0 ante Dinamarca, en la que, bueno, Griezmann jugó 79 minutos y, bueno, según he escuchado, sí que jugó bien él, pero la selección no pudo pasar de la derrota. Sí, Dinamarca, una selección que da mucha guerra, ya lo vimos en la Eurocopa, que hicieron una muy buena competición. Y el otro día, en esa victoria de Francia, da una asistencia muy buena a Olivier Giroud, un centro con la pierna mala de Griezmann con derecha, que remata muy bien Giroud, un delantero para mí muy infravalorado, que me parece muy completo. Y luego un Antoine Griezmann que, como siempre, pues en la selección en esa posición tan característica, un poco más atrasado, sirviendo de enganche y donde se encuentra muy cómodo y es el líder de la selección francesa y ayer consiguió ser por primera vez en su carrera capitán de la selección gala. Sí, ahí le vemos con el brazalete. Hay que seguir hablando de Griezmann porque han salido también más informaciones. Desde Italia, la Gazzetta dello Sport habla de que la Juve podría tener a Griezmann
en su agenda, al igual que con otros futbolistas. También se ha hablado de Marco Asensio, por ejemplo, y a esto también hay que unirle a la información del otro día de Mundo Deportivo de Roger Torello, que habla de que el Barça estaría dispuesto a, bueno, a vender al Atlético de Madrid a Griezmann por 25 millones. Es decir, se está hablando de mucho de Griezmann por parte de su traspaso al Atlético de Madrid, aunque en Italia apuntan a la Juve también. Sí, apuntan a la Juve, pero bueno, yo creo que se busca como sea un acuerdo. El Atlético de Madrid lo quiere, el Barcelona también, porque busca ese dinero. Y se marca como fecha clave, si antes decíamos que el parón de selecciones vuelve a dar otra fecha bastante más tarde, que es ese Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona, el primer partido, creo que es en casa del año, Sí. porque es el 7-8 de enero, Hmm. así que vamos a pasar frío ese día en el Metropolitano, pero bueno, dicen que puede ser clave y que la idea es solucionar todo de Griezmann antes de ese encuentro. Y bueno, se han ido barajando distintas cifras, que si 25, que si 28 millones, pero bueno, al parecer están buscando esa solución a través de la negociación y veremos en cuánto se acaba cerrando ese acuerdo por Antoine Griezmann, si se acaba cerrando. Por cierto, hablando del Barça, de Griezmann, el Barça Leaks, que está publicando todo el mundo en los últimos días con respecto a las cuentas del Fútbol Club Barcelona, también, bueno, ha publicado información sobre el contrato de Griezmann tanto con el Atlético de Madrid, el que tenía antes de irse, como con el Fútbol Club Barcelona. Dicen que en el Atlético de Madrid, si se hubiese quedado, hubiera cobrado 100 millones de euros libres en impuestos durante 5 años y que se fue al Fútbol Club Barcelona perdiendo dinero. Yo creo que es algo que más o menos sabíamos todos, aunque a la larga sí que iba a recuperar la inversión, pero según El Mundo, en el Barça tenía garantizados 98 millones de euros en 5 años y 74 millones en variables. El caso es que, bueno, en el mejor de los casos, hubieran sido 177,7 millones antes de, bueno, pagar impuestos. Sin embargo, bueno, en el Fútbol Club Barcelona aquí vemos que las cifras son bastante menores, una diferencia, según El Mundo, de 100 millones de euros los que perdió Griezmann con tal de irse al Fútbol Club Barcelona. Sí, bueno, creo que ha pasado algo parecido ahora. Cuando se buscó ese regreso y al final lo consiguió Antoine Griezmann para volver al Atlético de Madrid, estaba cobrando mucho dinero en el Barcelona porque era un sueldo progresivo que se podía ir hasta los 27 millones en estos próximos años y ahora Griezmann está cobrando en torno a unos 10 millones, Hmm. así que ha sido un poco al revés. Antes para fichar por el Barça perdió dinero y ahora para fichar por el Atlético de Madrid volvió a perder dinero. Y luego también si se acaba cerrando ese acuerdo con el Atlético de Madrid, ya lo comentamos, estaría firmándose un contrato hasta 2025 y el sueldo pues sería parecido al que está cobrando ahora de unos 10 millones de euros. Sí, la verdad es que el francés ha ido perdiendo dinero conforme ha ido fichando por Barça y por Atlético de Madrid en ese sentido. Y bueno, volviendo a más internacionales, en este caso vamos con Argentina, que ganó por 3-0 a Honduras. Aquí vemos la participación tanto de Rodrigo de Paul, importantísimo como siempre con Argentina, como también Nahuel Molina, que jugó un buen partido en el lateral derecho, y Correa, que entró en la segunda mitad. Y también hay noticia con respecto a la selección argentina, porque según Doble Amarilla, los jugadores de la AFA van a intentar pedir a sus clubes de origen de Europa, no jugar los días anteriores al inicio del Mundial. Es decir, los días del 11 al 13 de noviembre los argentinos pedirán a sus clubes no jugar con tal de prepararse bien para el Mundial. Sí, yo creo que es algo que los clubes no deben de permitir, porque estamos en un momento que parece que son las federaciones las que pagan a los futbolistas. A ver, entiendo, el último partido del Atlético de Madrid creo que es frente al Mallorca, quieres llegar al Mundial, pero bueno, juegas para un club y es tu equipo. Así que creo que es algo que ahora hablan de los jugadores argentinos, pero que lo vamos a ver en más federaciones, que los últimos partidos van a ir con cuidado. Alguno ya lleva tiempo teniendo ese cuidado extra para llegar bien al Mundial, pero bueno, yo creo que al final juegas para un club, te paga un club y creo que son cosas que ya veremos si acaban pasando, si se dan esos permisos, pero creo que esas peticiones no deberían de existir. Hablando de Rodrigo de Paul, el otro día batió un récord histórico con la selección argentina, el jugador con más partidos invictos consecutivos de la historia de la selección, 32 partidos de Paul sin perder ni uno solo, que bueno, ha batido el récord de jugadores históricos argentinos. Y hablando de Paul, el otro día concedió una entrevista para TIC Sport hablando del Atlético de Madrid. Ha llamado mucho la atención una frase que dice que es: en el Atlético disfruto en la previa de los partidos y en los entrenos, y en la competición me cuesta. Además de ello, bueno, dice que en el Atlético de Madrid
Madrid trata de dar lo mejor de sí en su trabajo. También que la competición le va a costar mucho más en todo sentido, lo que hemos hablado. Le gusta estar compitiendo todo el tiempo, como lo hace a diario en el Atleti, pero después en relación a los minutos que uno juega, eso lo decide el técnico. Con esto que hay ahora de 5 cambios, la cantidad de minutos que va teniendo un equipo es casi similar. Todos jugamos en Europa, casi uno en un equipo de... cada uno en un equipo de nombre y muchos siendo protagonista. Es decir, Rodrigo de Paul se ha dado cuenta de algo que también nosotros notamos, que con el Atlético de Madrid le está costando bastante adaptarse y por lo menos lo admite también en esta entrevista. Sí, hombre, yo creo que es normal que lo admita porque su rendimiento está muy por debajo de lo que se esperaba por De Paul. El año pasado nos dejó 3, 4 partidos buenos y lo demás no ha rendido para nada bien para el Atlético de Madrid. Un jugador que venía a ser importante, pero que no acaba de cuajar. Ojalá lo haga. Veremos en este último tramo premundial y luego ya el postmundial va a ser extraño. Veremos la motivación que tienen los futbolistas. Nahuel Molina también ha rendido bien con Argentina. Yo también creo que lo de Paul, aparte de que se ha convertido en un jugador muy importante y puede tener esa confianza extra con la selección argentina, también creo que ayuda el ritmo a lo mejor del fútbol sudamericano. Es un ritmo más lento y De Paul es un jugador muy técnico, algo lento, pero cuando tiene tiempo para pensar, pues encuentra esos pases y se convierte en ese jugador importante. Luego también la vida extradeportiva tampoco ha ayudado mucho a Rodrigo De Paul en Madrid. Así que ojalá se centre y veamos a ese De Paul con esa jerarquía en el Atlético de Madrid porque es un buen jugador, lo único que no acaba de rendir en el fútbol europeo, más que en el fútbol europeo, porque en Udinese lo hizo muy bien en el Atlético de Madrid. Y bueno, nos vamos hasta Bélgica, hay que hablar de la selección belga con Witsel y con Carrasco. El primer partido del pasado fin de semana, victoria, 2-1 ante Gales. Witsel jugó los 90 minutos y Carrasco jugó 65 y ayer volvió a jugar Bélgica, al igual que Francia, como hemos comentado antes. En este caso también con derrota, Holanda 1, Bélgica 0. Witsel volvió a jugar los 90 minutos, es decir, es el único jugador del centro del campo para adelante, porque recordemos que Witsel juega en el centro del campo con Roberto Martínez, que ha jugado los 180 minutos completos de estos dos partidos de selecciones y Carrasco por su parte salió en la segunda mitad. Sí, Witsel es un jugador clave, yo creo que a nivel de importancia, y no es porque juegue en el Atlético de Madrid y tal, de Kevin De Bruyne. Si vemos las últimas competiciones de Bélgica, vemos siempre en el 11 a Axel Witsel, un jugador que es el centro del equipo, es el cerebro, el jugador que equilibra al resto del equipo, y otra vez que lideró esa estadística en pases. También Carrasco en ese primer partido lideró la estadística de regates, estuvo bastante bien en ese aspecto, una faceta que ojalá veamos con el Atlético de Madrid, poco a poco vaya cogiendo ritmo Carrasco, porque es un jugador que cuando está bien en forma es diferencial para el Atlético de Madrid, así que así ha sido la actuación de Carrasco y Witsel con la selección belga, dos jugadores que, si todo va según lo previsto, estarán con la selección belga en el Mundial de Qatar. Vamos hasta Eslovenia en este caso porque el otro día ganó la selección de Jan Oblak 2-1 ante Noruega y bueno, recibió ese gol de Haaland que también se cabrea mucho Oblak, se puede ver en el vídeo y hay que seguir hablando de Oblak porque en Inglaterra, The Sun, que es un medio que nosotros no nos termina de convencer Bueno. en cuanto a información, dice que el Atlético de Madrid no descartaría vender a Oblak este invierno, porque termina contrato en 2023, para sacar algo de dinero. Esta información se contradice un poco con lo que dijo Mateo Moreto el pasado verano, que tanto Oblak como Lemar han renovado, falta hacerlo oficial, así que yo no termino de creerme mucho la información de The Sun. Hombre, a ver, The Sun es un medio considerado un poco de prensa amarilla, siempre con títulos un poco titulares llamativos, escandalosos. Y ahora hablan de una posible salida de Jan Oblak en invierno, y son 25 millones de euros, una cifra creo que bastante baja para el valor de mercado que puede tener Jan Oblak. El otro día también lo volvió a comentar Mateo Moreto, porque puso una lista de los jugadores que acaban contrato, y a Lemar y a Oblak ponía ese candado, como era una renovación que estaba hecha, lo único que faltaba que fuese oficial, y sigue diciendo que los próximos meses se hará oficial. También ha habido casos previos en el Atlético de Madrid en los cuales habló de una renovación como era la de Godín, finalmente no se dio y se acabó yendo. Pero como decimos, a través de relevo confirman que esa renovación de Lemar y Oblak se hará efectiva en los próximos meses. Oblak hasta 2028, Lemar hasta 2027, pero también hay que decir una cosa. Felipe ha renovado este año y aún no conocemos un anuncio oficial de su renovación.
Y bueno, no solo eso, porque también en Inglaterra, Daily Mirror, además de hacerse eco de esta información, ha dado un nombre como posible sustituto del esloveno. Sería Emi Martínez, portero del Aston Villa, internacional con Argentina, titularísimo de la selección. Según Daily Mirror, repito, el Atlético de Madrid estaría pensando en Emi Martínez para suplir a Oblak si este se va. Sí, jugador que fue clave en la consecución de Argentina de esa Copa América, de la última Copa América que se disputó, donde salió Argentina campeona. Y bueno, apuntan el nombre de Martínez. No sé, yo creo que esto ya es mucha especulación y no sé cuál sería el plan del Atlético de Madrid. No es la primera vez que suena, pero vamos, creo que el futuro está en Jan Oblak, al menos en un futuro cercano. Y bueno, para ir terminando con el tema selecciones, los otros dos jugadores que nos quedan, además de Joao Félix, del que luego hablaremos, que no ha jugado todavía con Portugal, son Cuña y Marcos Llorente. Marcos Llorente salió en la segunda parte con España, al igual que el brasileño, que Cuña, que jugó 27 minutos en esa victoria por 3-0 ante Ghana. Sí, a Marcos volvimos a ver a Llorente de lateral, buscando profundidad por banda en esa derrota de España ante Suiza. Y luego Mateus Cunha jugó 27 minutos en esa victoria por 3-0 de los brasileños. Así que veremos si tiene más minutos en los próximos partidos. Recordemos que ni Coque ni Morata jugaron ese partido. Mañana vuelve a jugar la selección española ante Portugal. Veremos a ver si podemos ver tanto a Coque como a Morata como a Marcos Llorente. Ojalá, para verles un poquito con la selección. Aunque también está esa parte de no querer verlos demasiado para ver si se van a lesionar. Como les ha pasado al FC Barcelona con Ronald Araujo y con Koundé. Ojalá que no pase nada. Lo que sí, bueno, también estamos contentos de ver es a Riquelme y a Camello con la sub-21 porque ambos son importantísimos. El otro día ante Rumanía, sub-21, Riquelme marcó 2 goles y en ambos goles participó Camello, así que la conexión rojiblanca de cedidos, tanto en el Girona como en el Rayo Vallecano, parece que está funcionando en la selección. Y dos jugadores que aparte de esta media vida con el filial, el año pasado compartieron vestuario en Miranda del Ebro con el Mirandés y el otro día pues volvieron a hacer de las suyas en esa victoria de la selección española. Veremos qué tal le va a Camello con el Rayo Vallecano, porque la llegada de Raúl de Tomás, sobre todo para el segundo tramo de la liga, pues puede hacer que sea difícil que tenga un sitio en el 11. Pero Riquelme está siendo muy importante con el Girona y un jugador que yo creo que en los próximos años puede decir bastantes cosas en la primera plantilla del Atlético de Madrid. Antes de continuar, bueno, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo aquí a De Padres e Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid en este tipo de vídeos, en los informativos, también previas, análisis, etcétera, etcétera. Y bueno, para los fans del FIFA solemos recoger este tipo de informaciones. El Atlético de Madrid, el propio Atleti, el club en Twitter, ha publicado las cartas oficiales de Ultimate Team, así que aquí tenéis todas las medias. Ha habido un bajón general, la verdad, también las enseñamos en anteriores episodios del informativo. Bueno, aquí están para los que sigáis el FIFA, pues si queréis comprar alguno. La verdad es que no parecen muy rentables. Al principio del juego sí, pero luego ya conforme van avanzando esperemos que saquen cartas especiales. No sé, yo solamente viendo que dos de tus mejores jugadores, que son Reinildo y Witsel, son los que menos media tienen, que Reinildo sale de lateral izquierdo, no sé si han visto mucho al Atlético de Madrid en el último año y en este principio de temporada, porque estamos hablando que Felipe y Hermoso en teoría son mejores que Reinildo y Sí. Witsel según el juego. Bueno, cosas del FIFA, ahí tenéis para que las veáis. Y volviendo al fútbol real, en este caso sí que es algo que puede preocupar más a todos, al Atlético de Madrid incluido, son las valoraciones de los jugadores, el valor de mercado según Transfermarkt. Aquí vemos, porque ha habido una nueva valoración, ha habido bajadas, ahí vemos a Oblak, a Jiménez, Hermoso, Savic, sobre todo, también Llorente, De Paul, Coque, Saúl, Lemar, Correa, en general un poco parecido al FIFA, bajadas generales y también subidas. La más destacada, la de Reinildo, que ahora vale 25 millones de euros, y Witsel, que ha subido un poquito, 5 millones. Sí, yo creo que habla un poco de lo que ha sido el Atlético de Madrid en este último año, jugadores que han estado por debajo del nivel, que no ha acompañado y claro, eso hace que bajen según el mercado, igual que el año de la liga fue una revalorización para muchos futbolistas como Joao, como Lemar, incluso como Hermoso, que el año de la liga fue importante como central izquierdo y este año pues aparte que también se juntan otros factores como la edad, que es bastante decisiva en el tema de valor de mercado. Vemos a jugadores con 30 y muchos años que están a un grandísimo nivel y que siguen bajando, pero en este caso, gran parte de los jugadores del Atlético de Madrid es más por rendimiento que por esa edad.
Estaría gracioso ver ahora mismo cuál es el valor de mercado de Vitolo, porque, vamos a hablar del canario, aún no ha jugado con Las Palmas en todo lo que llevamos de temporada, lleva sin jugar un partido oficial desde enero de este año con el Getafe. Bueno, el propio presidente y el entrenador, García Pimienta, bueno, han dicho que esto ya lo sabían a principio de temporada cuando lo ficharon, que iba a ser un trabajo arduo y costoso, que iba a ir poco a poco, así que no tienen mucha prisa con ver a Vitolo. Lo importante es recuperarlo bien, bueno, meterlo en el campo para jugar y que se vuelva a lesionar, aunque ya dudo mucho de que si pase mucho tiempo y vuelva a jugar recuperándose bien, no se vuelva a lesionar. Yo creo que tendría que ser ese valor casi negativo, un Vitolo que no levanta cabeza. Las Palmas ya era un poco consciente de esta situación porque cuando fichó a Vitolo este verano fue lesionado para las Islas y que desde que ha llegado no ha conseguido debutar, lleva sin jugar un partido desde enero con el Getafe, así que un Vitolo, un jugador que prometía mucho, que parecía que iba a ser un grandísimo fichaje, un jugador por el cual el Atlético de Madrid, antes hablábamos de ahorrar, que ha ahorrado mucho, con Vitolo se pagó bastante pasta y porque era un jugador importante con el Sevilla, pero también con la selección. Estaba siendo titular con la selección española. Fue llegar al Atlético de Madrid, empezó con las lesiones, un jugador también muy regular y que no ha levantado cabeza. Y ya hemos visto un jugador, como decimos, diferencial en la Liga Española, uno de los mejores futbolistas que había en ese momento en la Liga Española. Y ahora un jugador que lleva casi 9 meses sin jugar partido oficial y más todo el tiempo que no ha jugado antes de esta cesión a Las Palmas. Podríamos decir que el paso de Vitolo por el Atlético de Madrid es prácticamente pues diferente, al contrario que el de Arda Turán, un Arda Turán que ya, bueno, hablamos de que se retira y bueno, según bueno, se dice en Turquía, según el medio Saba, ha invitado a varios jugadores a su partido de retirada, entre ellos varios del Atlético de Madrid como Griezmann, Coque, Felipe Luis y bueno, Luis Suárez, con el que no coincidió en el Atleti sino en el Barça, a los que se suman Neymar y Messi, así que bueno, habrá una fiesta yo creo bastante grande para despedir a Arda Turán del fútbol. Sí, no sé cuándo será, lo veo complicado en estos próximos meses porque hay una acumulación de partidos muy grande, ahora se va a jugar casi 3 partidos por semana, entre fin de semana, partido intersemanal de Champions o Liga, porque también habrá doble jornada y luego fin de semana. No sé para cuándo lo organizará Arda Turán, así que esos nombres pues han sido invitados para el partido de despedida de Arda Turán que será en Estambul. Hemos hablado antes de la información de Inglaterra sobre Oblak, sobre Emi Martínez. También hay que hablar de lo que se dice allí sobre el Lobro Mayer, un jugador del que hemos hablado bastante durante el verano, sobre todo al final del mercado de fichajes. Tenéis también un vídeo en el canal reaccionando y analizando su trayectoria. Lo dejaremos en una tarjetita para la gente de YouTube por aquí arriba. Y bueno, hablando del Daily Mirror, el mismo medio inglés habla de que el Arsenal se podría haber colado en la puja por Lobro Mayer y ofrecería no los 60 que pide el Rennes, sino 49 millones de libras. Mucho dinero porque estamos hablando de libras, que serían más de 50 millones de euros, 50 y pico millones de euros. Y cuando se meten los equipos ingleses, poco hay que hacer. Un jugador que lo ha hecho muy bien, sobre todo el año pasado, destacó mucho y desde que llegó desde el fútbol croata lo ha hecho muy bien con el club francés. Y este año ha vuelto a empezar muy bien la temporada, salvo esos partidos que se perdió por esa rotura del tabique nasal. Y un futbolista por el cual ha sido de nuevo vinculado al Atlético de Madrid, lo único que las pretensiones del Rennes son de 60 millones, una cifra bastante alta, y un futbolista que parece que los próximos años puede ser importante en un gran club europeo, jugador muy técnico, y como dice Dani, si queréis conocer a Lobro Mayer, tenéis un análisis y reaccionando bastante interesante en el canal. Bueno, también hay que hablar de Jiménez, porque es una grandísima noticia. No ha entrenado todavía con el grupo, pero sí que en su día libre, el pasado sábado, ya recordemos que el Atleti ha dado de descanso sábado y domingo, hoy volverá a los entrenamientos normal. Jiménez ha entrenado en solitario, en su día libre, y parece más cerca de volver. El otro día ya vimos a Savic con el grupo, Jiménez poco a poco va avanzando, yo creo que esta semana ya debería entrenar también con el grupo, así que se va librando la enfermería y sobre todo los centrales, que son importantísimos recuperar tanto a Jiménez y a Savic. Mira, dice Mariette por aquí que 49 millones de libras son 58,3 millones de euros, Pues así casi, que casi, casi lo casi que los piden. 60 millones. Y respecto a Jiménez, creo que es una fantástica noticia. Ojalá se recupere y podamos ver a Jiménez con asiduidad y con regularidad en el Atlético de Madrid, porque la charla que tuvimos el otro día en el canal de Juanma, hablamos de la importancia que tiene y que tienen que tener Savic y Jiménez, porque con ellos podríamos ver la vuelta de Witsel al centro del campo y por fin tener una defensa
fiable, segura y de gran nivel, porque Jiménez es un futbolista que el problema que tiene, que es de cristal, está mucho lesionado, tiene muchísimas lesiones, al igual que Savic, pero sobre todo Jiménez, porque Jiménez, si lesiones, si estuviese sano de manera más regular, estaríamos hablando de un central, me atrevería a decir, de época. Ojalá se recupere, como digo, empiece a entrar en el 11 y que no vuelvan esas lesiones, que llegue bien de cara al Mundial, y creo que la incorporación de Savic y de Jiménez tiene que ser clave y va a ser clave para el futuro del Atlético de Madrid en estos próximos meses premundial. Por cierto, también hablando del Mundial, de la selección uruguaya, muy interesantes los datos que aporta Nahuel Beau en Twitter. Uruguay con José María Jiménez, 78 partidos, 63% de los puntos ganados, 41 goles, 41 porterías a cero, que es el 53% de esos partidos. Sin Jiménez, todo lo contrario, son 26 partidos, 38% de los puntos ganados y 7 porterías a cero, tan solo el 27%. Es bastante reducido ese porcentaje. Sí, pues otra cifra más que habla del grandísimo nivel de Jiménez cuando está bien, y en el Atlético de Madrid la pareja Xavi-Jiménez creo que es una pareja que mantiene números parecidos a los de Uruguay, a diferencia de cuando tienen que jugar Felipe y Hermoso, que mantienen unos números bastante bajos y perjudiciales para el aspecto defensivo del Atlético de Madrid. Bueno, ya hablando de Jiménez, nos ponemos también en modo Sevilla Atlético de Madrid, que es el próximo encuentro para el fin de semana. Joao Félix, según la información que aportaba Pablo Egea en Marca, podría salir del 11 del Atlético de Madrid, porque Simeone podría estar valorando, bueno, que el rendimiento último de Joao Félix no ha sido el esperado, quizás, y que, bueno, su posición podría mejorarla Correa si sale como titular en ese partido ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Sí, luego esto se suma que en teoría Joao Félix, pues en esa entrada de Carvajal en los primeros minutos se hizo daño, por eso vimos calentar a Acuña, Correa, Morata en esos primeros minutos del partido. Finalmente consiguió aguantar, pero su partido fue bastante flojo contra el Real Madrid. Y en los primeros entrenamientos con Portugal y en ese primer partido de esta concentración con la selección portuguesa no pudo jugar. Finalmente contra España parece ser que sí que lo hará, y podría barajarse la entrada de Ángel Correa, que ha estado bastante bien en los últimos partidos, y que veamos a Angelito en el 11 titular y veremos quién es su acompañante, si es Morata, si es Cuña, o vuelve a sorprender Simeone con Antoine Griezmann. Sí, aquí vemos a Joao en el último entrenamiento con Portugal, ya se ha entrenado y parece que podría tener minutos mañana ante España, así que veremos a ver qué pasa con Joao Félix. Y bueno, terminamos este informativo con información de última hora de Isaac Suárez de Marca, hablando del tema central. Según esta información, el Atlético de Madrid ya estaría trabajando en fichar a un central para el próximo mercado, así que bueno, más que para invierno, yo creo que para verano, si no me equivoco. Y también habla el mismo artículo de que Felipe y Hermoso podrían estar ante su último año como rojiblancos. Felipe, aunque parece que tenga una cláusula para renovar según rendimiento esta temporada, parece que el Atleti no quiere ejercerla, quiere que Felipe salga el próximo verano, y con Hermoso pasa un poco parecido. Quieren vender a Hermoso definitivamente para poder reforzar y renovar esa posición de centrales. Pues como siempre vamos tarde a todo. La incorporación de central tendría que haberse dado en este pasado mercado de verano, finalmente no se hizo, pero también no se hizo porque la intención de sacar a Hermoso también era clara este verano, no se consiguió vender a Mario Hermoso, y lo de Felipe pues decidiste que tuviese una temporada más, aún así tiene opción de quedarse si cumple ciertos objetivos, lo único que la intención del Atlético de Madrid pues parece ser que no quiere que se quede Felipe otro año más, y veremos qué pasa en el próximo mercado de verano, pero ya te digo, creo que el Atlético de Madrid lo que debería de hacer es incorporar un central de calidad y que pueda ser titular en el próximo mercado de invierno, porque si no, se puede hacer muy largo ese segundo tramo si no está bien Savic y Jiménez. Por cierto, hablando de Felipe, el mismo artículo de Marca dice que el brasileño se ha reducido bastante el salario a la hora de renovar su contrato. Y hablando de ese central que hablas, Diego, para el futuro, Andrea Berta lo intentó el pasado verano, ya hablamos de él en algún mercado de fichajes, por Badiashile, central francés, que por cierto ha debutado este fin de semana con Francia y ha jugado los dos partidos, pero le fue imposible por el precio que pedía el Mónaco por su fichaje, así que fue a intentar otras cosas o directamente a reconvertir a Bichel a central. Y también vemos a Scalvini, el central del Atalanta del que hablamos el otro día,
porque no sé si el otro día comentamos que sería libre, su fichaje sería gratis para el próximo verano porque termina contrato en 2023, así que parece que Andrea Berta está buscando perfiles jóvenes. También se habló en su día de Skriniar, que no es tan joven, pero que es un central de garantías. Veremos a ver, porque hay bastantes centrales, yo creo que en la agenda de Andrea Berta. Sí, podría llegar gratis, veremos si renueva con la Atalanta. También hay que decir que es un jugador que interesa muchísimo al Manchester City, al Manchester de Pep Guardiola. Y luego Badiashile también esta última semana en una entrevista con esa convocatoria con la selección absoluta francesa, pues hablaba un poco de lo que pudo ser el mercado, que recibió ofertas importantes, una de ellas fue la del Sevilla, lo único que se iba de precio su fichaje, y dice que bueno, que al final se decidió quedarse en el Mónaco porque considera también que puede ser un equipo que haga que crezca en esta temporada y que ya el próximo verano pues verá qué hace, si se queda en el conjunto francés o busca una salida. Un Badiashile por el que podrían llegar a pedir unos 50 millones de euros, central muy grande, potente, la verdad que tiene muy buena pinta, así que veremos si Scalvini y Badiashile están entre los candidatos para incorporar un nuevo central de cara a la próxima temporada. Pues con ellos terminamos, y con el tema del central, terminamos este episodio del informativo colchonero. Este episodio número 8, donde hemos hablado de bastantes cosas, el rendimiento de los internacionales, el partido del B, del femenino, noticias de fichajes, que ya, bueno, poco a poco, aunque ya a pesar de que hemos dejado hace muy poquito atrás el mercado de verano, se acerca el mercado de invierno y van a intentar, van a salir noticias también durante el Mundial, así que vamos a estar al tanto aquí en De Padres a Hijos, también el tema Griezmann, etcétera, etcétera, así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos esta semana. Igual hay otro informativo y si no, ya con la previa de ese Sevilla Atlético Madrid, un campo que se nos da realmente mal. El próximo día, la previa, comentaremos cómo ha sido los últimos partidos del Atlético Madrid en Sevilla. Y el sábado, como comentamos, sobre las 8:30, 9 estaremos aquí en directo analizando ese Sevilla Atlético de Madrid. Pues nada, para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio del informativo colchonero, que, bueno, opináis sobre los partidos de los internacionales, si habéis visto a algunos, si habéis visto al B, al femenino, también las noticias de Griezmann, los fichajes. Dejamos nosotros nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.